Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del Paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la literatura y las lecturas graduadas y el teatro en la clase de L. La enseñanza de la lengua no se limita al léxico y la gramática, sino que debe integrar la literatura, textos literarios y el teatro como medios para aprender la lengua. Los textos literarios funcionan como una fuente profunda para mostrar el aprendizaje del alumno. El método de gramática-traducción es la puesta en práctica de este sustrato ideológico. Los alumnos aprendían mecánicamente las estructuras gramaticales con el fin de realizar traducciones de textos literarios canónicos a su lengua materna desde la lengua meta. Los aprendientes casi nunca llegaban a dominar la lengua meta, a hablarla, con excepción de aquellos que después de un periodo de tiempo considerable viviendo e interactuando con hablantes nativos sí podían hablar esta lengua objeto de su deseo. En el contexto de la enseñanza de L en la India, tradicionalmente los alumnos y los profesores han mostrado mucho interés por el aprendizaje de la literatura. Como docentes de una lengua extranjera, es nuestra responsabilidad el explicar la importancia de enseñar la literatura, pero al mismo tiempo introducir los conceptos desde el nivel inicial con el aprendizaje de otros temas. En la primera unidad de presentarse o conocer, sería recomendable introducir el nombre de Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez o muchos otros autores con actividades lúdicas para presentar a estas personas famosas. Al mismo tiempo, decir a los alumnos que investiguen un poco sobre ellos en lugar de introducir una novela o la literatura directamente. En el próximo nivel, con la introducción del pasado, se puede hablar y relatar la vida de famosos y también quizá introducir algunos cuentos cortos y muchísimo más adelante la literatura. Enseñar literatura no es solo nombrar libros, sino hablar sobre la época, las herramientas lingüísticas, la historia y al final de la novela. Es aconsejable también preparar actividades mientras los alumnos leen el libro. Un buen profesor puede dividir la actividad entre los alumnos. Por ejemplo, si la obra tiene canciones, un grupo puede preparar y en el proceso pueden aprender los instrumentos y también más sobre la música. Un grupo puede trabajar con la luz y las técnicas, un grupo puede escribir los diálogos, el narrador puede narrar y otro grupo puede preparar los folletos como si estuvieran preparando una obra de teatro. El alumno ha de involucrarse en cada etapa para mejorar sus conocimientos. Recuerde que la calidad es más importante que la cantidad. El profesor ha de planificar el curso y necesita pensar en la tarea final. La adquisición de la segunda lengua solamente ocurrirá si el aprendiz se encuentra expuesto a muestras de la lengua meta que estén un poco más allá de su nivel actual de competencia lingüística. La lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y el lector en el que éste tiene que dar sentido a lo que lee. Entender significa incorporar elementos nuevos a los que ya se tienen y hacer una interpretación razonable. Es decir, un alumno cuando lee no simplemente descodifica palabras, frases o párrafos, sino que interpreta lo que lee aportando a esta interpretación su conocimiento previo, sus vivencias y sus estrategias de lector en su lengua materna. De ambos procesos, el semántico y el interpretativo, surge la comprensión integral del mensaje. Nuestra meta como profesores es ayudar a los alumnos a aprender, a entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos y a desarrollar estrategias de comprensión lectora, para llegar a ser lectores eficientes e independientes de todo tipo de textos, tanto breves como extensos. Las lecturas graduadas son textos de ficción escritos especialmente para estudiantes de español como lengua extranjera, con estructura de novela o de diario que en su mayoría pertenecen al género detectivesco o de suspense. En estos libros suele haber ayudas para la lectura
una introducción con la descripción de los personajes o antecedentes de la historia, ejercicios para realizar durante o después de la lectura, notas explicativas de elementos de índole cultural que pueden aparecer traducidas a varios idiomas y un glosario. Vamos a coger como ejemplo la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este libro es muy célebre y muestra elementos del realismo mágico. El docente puede empezar por explicar ese fenómeno y ampliar la historia, hablar del autor o analizar el título. Con cada capítulo los alumnos pueden escoger ejemplos y hablar de los personajes utilizando adjetivos que aprendieron en niveles anteriores. Al final del curso también pueden realizar un trabajo escrito. Sería recomendable que el alumno incluya el objetivo del trabajo en su tarea final. ¿Por qué decidió escribir este tipo de escrito y a quién va dirigido y qué quiere lograr a través de esta tarea? En el caso de que exista una novela y una versión fílmica, es recomendable usar los dos y que el alumno pueda establecer diferencias. Todo texto dramático lleva consigo la representación visual de las palabras, ya que tanto el lector como el autor, cuando se enfrentan a un texto dramático, comparten las convenciones del espacio escénico que cualquier texto lleva asociado. En el nivel inicial es posible integrar la literatura en la clase con pequeños poemas o cuentos. El marco propone que además de hablar y escuchar a los profesores en todos los medios posibles, el alumno también necesita leer textos escritos auténticos que no hayan sido manipulados ni adaptados. En las palabras de Torres existe una diferencia entre el juego dramático y el teatro espectáculo. El juego dramático es un proyecto oral, es la posibilidad de cambio del proyecto inicial y también interesa el proceso de juego. Se puede jugar en cualquier espacio amplio. Se configura como realización de un proyecto que ha producido la motivación general del grupo. Los actores se ven animados y estimulados por un adulto en situación de juego colectivo. Los actores y espectadores también se pueden intercambiar. Los papeles son elegidos por los jugadores. El profesor animador hace que la acción avance y se desarrolle salvando con sus intervenciones las dificultades de la acción y permitiendo la creatividad del colectivo en toda ocasión. En el juego dramático el tema puede terminar en cualquier momento, pero no se prevé un límite e incluso es posible dejar de jugar sin siquiera plantearse un final o si se ha estimulado lo suficiente. El juego dramático es esencialmente expresión. Desarrolla la improvisación puesto que las acciones son imprevistas. El juego dramático se entiende también como una recreación de situaciones con el deseo de conocer cosas a través de dicha recreación. El juego dramático se entiende también como una recreación de situaciones con el deseo de conocer cosas a través de dicha recreación. El juego dramático es esencialmente un juego. Al otro lado tenemos el teatro espectáculo, que es un proyecto escrito, tiene pocas o nulas posibilidades de cambio del proyecto escrito final. Interesa el resultado y se realiza en un lugar con escenario. El teatro se configura con la realización de un espectáculo lo más efectivo, estético y artístico posible. Las funciones de los actores y de los espectadores son fijas. Siempre los actores serán actores y espectadores los espectadores. Los actores representan y actúan para gustar a un público pasivo. Los papeles son aceptados a partir de una propuesta del director o lo que es lo mismo en el caso del teatro escolar del profesor. El director profesor de la obra planea el total desarrollo de esta. La obra debe desarrollarse en todas las fases previstas por el director de la misma. La escenografía y el vestuario son planteados por el director. El teatro es básica y esencialmente una representación. El texto, basado en diálogos ficticios, es memorizado y las acciones marcadas y dirigidas por el director. El teatro espectáculo se entiende lógicamente también como una creación de situaciones imaginadas por el autor. El teatro espectáculo es esencialmente un trabajo. En los niveles iniciales, usar las lecturas graduadas
será interesante y los alumnos se acostumbrarán a leer. Hay que proponer para cada nivel los libros adecuados con dos objetivos. El primero, confirmar las palabras adquiridas en la clase de L por medio del recordatorio, que es la lectura, y el segundo, que es encontrar y ampliar el léxico. Todas las lecturas graduadas, antes de trabajar el fragmento seleccionado, tienen unas actividades de prelectura, después del texto tienen unas actividades de comprensión y para cerrar la unidad, actividades de postlectura. Es muy útil para profesores que deseen introducir las lecturas en su clase y ampliar las estrategias de comprensión lectora. ¿Cómo son las lecturas graduadas? Las lecturas graduadas son textos de ficción escritos especialmente para estudiantes de L, con estructura de novela o de diario que en su mayoría pertenecen al género detectivesco de suspense. En los textos hay, como es lógico, diálogos, descripciones y narraciones, pero en los niveles más bajos predomina la forma dialogada sobre las otras dos. Los textos se definen por su autonomía y su clausura. Al tratarse de series, hay ciertos personajes que se repiten de uno a otro texto, de modo que el estudiante se puede familiarizar con ellos, sus características, sus manías, su forma de hablar. Así cada texto en la misma serie proporciona nueva información a la que ya se tenía sobre los personajes principales, conformando un esquema de contenido interiorizado que se rellenará a medida que se va leyendo. En las lecturas graduadas, la acción se sitúa en un contexto auténtico y contemporáneo, tanto espacial como temporalmente, para que los alumnos tengan acceso, casi sin darse cuenta, a un caudal de información sobre hábitos, costumbres, referencias culturales, gastronomía de las sociedades hispanohablantes. Esta información cultural cobra una importancia fundamental en un país no hispanohablante porque las lecturas graduadas permiten a los alumnos y también al profesor viajar por el mundo hispano junto con los personajes y la trama de la historia. La lengua de estos es sencilla, las estructuras están controladas, el vocabulario está dosificado y se tiene en cuenta la referencia entre oraciones, la referencia anafórica. En cuanto al registro, se trata claramente de una lengua coloquial, si bien no es el argot juvenil que suele ser sumamente localista y de corta vida, con gran riqueza paramiológica. Antes de pensar una pieza teatral o un texto literario, hay que considerar los siguientes puntos. ¿Qué nivel tienen los estudiantes? ¿Es obligatorio montar una obra de teatro o un texto literario? ¿Cuál es el objetivo del grupo? La personalización del curso es también recomendable. Debe ser un texto auténtico, bien una obra literaria, bien una obra real creada por los estudiantes o para los estudiantes. Los textos han de ser del siglo XX o XXI, ya que pretendemos que los alumnos sean competentes comunicativamente en el seno de la sociedad en la que viven y en el momento actual. No deben ser excesivamente largos, ya que si no podrían desanimar a los estudiantes, y deberían tener preferiblemente 1 o 2 actos. Preferiblemente deberían ser obras humorísticas. Deberíamos usar textos completos y no fragmentos. La literatura expresa aspectos que pueden ser de gran utilidad para el estudiante que se enfrenta al reto de sumergirse en otra cultura. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.